Hola amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean todos muy bienvenidos a Iberoamérica Espírita. Hoy domingo 5 de noviembre del 2023. Este es el tercer y último programa titulado Suicidio, la visión médica y la visión espírita. El suicidio es un tema muy delicado y de gran importancia para seguir poniéndolo sobre la mesa, ya que una parte considerable de la humanidad recurre a él como escape de su realidad, creyendo desligarse de la problemática o del dolor por el que pasa en esos momentos. En el 2019, antes de la pandemia, la OMS tenía la estadística de un caso cada 40 segundos, un caso de suicidio. Este año esa cifra ha crecido a un caso de suicidio cada 30 segundos. El incremento es de un alarmante 25%. Es por ello que toda iniciativa que nos haga comprender, cuidar y preservar la vida, la materia que en esta reencarnación la providencia ha puesto a nuestro alcance con la finalidad de realizar adquisiciones de progreso para el espíritu, que permanezca útil hasta el momento señalado por Dios, retornando el espíritu hasta entonces a la vida primera, a la vida original, pero sin violentar la ley natural. Y el día de hoy nos acompañan para seguir desarrollando este tema, suicidio, la visión médica y la visión espírita, dos profesionales de la salud y también grandes trabajadores espíritas, a los que les damos las gracias por aceptar de nuevo la invitación y también les damos la bienvenida. Ellos son el doctor Sabino Antonio Luna, médico psiquiatra, integrante de la Asociación Espírita de Divulgación, Espiritismo Auténtico, Cristianismo y de la Fundación Casa del Camino de La Rioja, Argentina. Bienvenido. Muchas gracias, Sandra. Es como siempre un enorme placer, una gran alegría y sentimos mucha gratitud por tener la oportunidad de compartir conceptos que a la luz de la doctrina espírita se tornan sinceramente salvadores de situaciones terribles que viven algunas personas o algunos espíritus que cometen este acto de violación a la ley de amor, que es la ley de la vida. Y además la alegría de poder compartir con un hermano y amigo también, que hemos compartido tantas cosas, como es nuestro querido Sergio Thyssen. Así es, muchas gracias. Está con nosotros el doctor Sergio Thyssen, médico cardiólogo, físico, integrante del grupo espírita Francisco de Asís y de la Sociedad Espírita Reencuentro de Río de Janeiro, Brasil. Bienvenido. Muchas gracias, Sandra. Es un honor, un gusto que podamos volver a estarmos juntos para más una etapa de diálogo, estudio sobre este aspecto de la vida humana en este mundo de tantas dificultades que es el suicidio, ¿no? Como algo muy relacionado a trastornos mentales y más que especial, de nuevo, estar en compañía tuya y de nuestro querido colega, doctor Sabino, y yo tengo una gratitud inmensa a él por su amistad y también porque hace años me como que sugirió que estuviera como que compartiendo estudios en la área de la mediunidad y relacionados a los trastornos mentales en los congresos de psiquiatría, de psicoterapia por todo el mundo. Entonces, un honor, una alegría inmensa. El único aspecto es que es un encuentro de trabajo, ¿no, Sabino? De tal manera que tenemos que cuidar de un tema muy delicado, muy preocupante, muy triste,
relacionado al suicidio. Pero adelante con todo cariño de siempre, ¿no? Muchas gracias, tocar los corazones. Así es, Sergio. Pues nuestros invitados, además de la información anterior que les brindé, nos invitan a cuidar de nuestra salud mental, ya que 2/3 de los suicidios consumados cuentan como número 1 con la depresión, siendo los más comunes el trastorno de la ansiedad generalizada y el de la depresión. Existe, nos dicen, un 10% que no está vinculado ni a la depresión ni al alcohol como causas relacionadas al suicidio. Es cierto que son las menores cifras, sin embargo, también es importante la observación en ellas, ya que se trata de situaciones relacionadas con el estrés. El desconocimiento de las leyes divinas es una de las causas para tomar esa salida falsa del suicidio. El no saber que la vida continúa más allá de la sepultura, del daño que realizamos al periespíritu que se desalinea con el suicidio, lastimando el cuerpo semimaterial, que transmitirá al nuevo cuerpo que se tome en la siguiente reencarnación con la finalidad de sanarlo, de desearle y de procurarle en esa nueva existencia la salud. Es importante hablar del suicidio y de la prevención del suicidio sin pena, sacarlo a la luz, saber que el pensamiento suicida o la ideación suicida surge al pensar o al planear la propia muerte para dejar de sufrir. Pero no siempre se alimenta esa idea de manera individual, sino que la psicoesfera contribuye para mantener esa idea y para irla creciendo. De ahí la importancia, nos dicen nuestros invitados, de trabajar en la casa espírita con el grupo de mediumnidad y de una manera seria, con los espíritus obsesores, ya que esta también es una manera de prevenir el suicidio. Nuestro bajo nivel moral nos coloca en este mundo de expiación y de pruebas, que nos brindará también los elementos necesarios para realizar el trabajo en busca de nuestra evolución espiritual. Esto significa que es posible ver la relación de nuestro sufrimiento y de nuestras penas con los problemas espirituales de otras vidas que están vinculadas por causas de nuestros errores, ya que hemos generado sufrimiento a otros en esas anteriores existencias y dando por resultado la predisposición para muchas cuestiones, como lo son la depresión, que es una enfermedad del espíritu. Todas las vidas importan y todos podemos ayudar, seamos o no especialistas de la salud. Por ello es importante prepararnos, estar dispuestos a tener una mano amiga, a brindarla, a escuchar, a dar un buen consejo. Estudiar la doctrina espírita da una ventaja enorme, pero es importante procurar no solo el conocimiento, sino tener la conciencia espiritual. Nos hace mucho bien estudiarla, nos dicen nuestros invitados, pero nos hace mayor bien vivirla. El sentido de la vida es amar, es avanzar en la ciencia, pero también en el arte de amar. Y nuestro mejor y mayor modelo fue, es y será Jesús de Nazaret. Nuestros invitados nos invitan a dedicar oraciones, pensamientos positivos, acciones y aspectos que generen iluminación en la psicoesfera de la retrasada tierra, para que sea más iluminada, con menor sufrimiento, con mayor adelanto moral, con menor suicidio. Así que, amigos, los invitamos para que nos hagan llegar sus preguntas o sus comentarios relacionados con este tema. Y quisiéramos saber, Antón, si nos pudieras brindar alguna sugerencia acerca de literatura espírita sobre el suicidio. Sí,
hay abundante literatura espírita que aborda la temática del suicidio y sinceramente toda la que yo he conocido es muy recomendable. Pero para ir a la fuente, como solemos preferir en nuestro caso, y creo que es una buena sugerencia para todos los que nos identificamos con la sabiduría, la sensatez y la lucidez del codificador de la doctrina espírita, Allan Kardec, me gustaría en primer término citar una referencia que hace el propio codificador en el capítulo 5 del Evangelio según el Espiritismo, en el ítem 16, se ocupa de un título que se denomina Suicidio y Locura. Y si bien él dirime varias cuestiones en relación a esta temática, el punto central que yo quiero destacar y que quiero compartir con toda la audiencia es que Kardec afirma que el materialismo es el principal abono o el principal inductor, digamos, de la situación del suicidio. Y efectivamente, estamos completamente de acuerdo. Una persona toma esa decisión cuando cree que con esa decisión va a acabar con su sufrimiento, pensando que la muerte del cuerpo físico implica lisa y llanamente la interrupción de la vida del ser de manera permanente. Lamentablemente se encuentra con muy desagradables sorpresas porque la situación del espíritu que se suicida luego de integrar, de abandonar su cuerpo y retornar a la patria espiritual es, como sabemos, y ya se ha dicho en programas anteriores, lamentablemente una situación de muchísimo dolor, de muchísimo sufrimiento, de muchísima... es un verdadero tormento lo que vive el espíritu suicida cuando despierta en el mundo espiritual. Entonces, efectivamente, nuestra mayor y más importante argumentación para combatir el suicidio es no solo la proposición de la espiritualidad, sino aprovechar lo que el espiritismo nos ofrece, que es la constatación, o sea, la comprobación de que la vida continúa después de la muerte del cuerpo físico. Si las personas que se suicidan tuviesen la certeza de que la vida continúa y de que la condición que van a tener si es que realizan el suicidio en el mundo espiritual va a ser mucho peor que la que tienen en este momento y que les lleva a tomar la decisión, creo que en su sano juicio nadie se suicidaría, porque yo siempre acostumbro a decirle a los pacientes que tienen esta ideación, que empiezan a comentar lo que están pensando en relación a la posibilidad del suicidio, les digo, si usted cree que lo que está sintiendo es insoportable y no puede tolerarlo ni un minuto más y por eso piensa en la situación del suicidio, multiplíquelo por 100 o por 1000 y va a tener una idea de lo que va a sufrir si usted concreta esa idea que está cultivando. Y gracias a Dios, en nuestra experiencia, ese argumento suele ser sumamente valioso, significativo e importante, sobre todo porque yo les pido siempre un tiempo para que yo les demuestre que lo que les digo es así. Entonces, comienzo a contar casos, a proponer bibliografía, a compartir las informaciones que hay respecto de investigaciones que no han hecho nada más que confirmar los postulados espíritas y realizadas por científicos no espíritas, como por ejemplo las investigaciones que se han hecho en el campo de la memoria extracerebral, en las out of the body experience, en las experiencias fuera del cuerpo, en las experiencias cercanas a la muerte, en las experiencias de transcomunicación mediúmnica e instrumental, y de esa forma, cuando ven
la consistencia de la información, de la bibliografía, de las investigaciones y de los datos, van tomando conciencia de que efectivamente, si concretan esa situación, no van a poder liberarse del dolor como creen ilusamente, sino que van a acrecentar notablemente el dolor. También Kardec se ocupa del tema del suicidio en el libro de los espíritus, el libro fundamental de la doctrina espírita, en varios capítulos. También tenemos una bibliografía excelente, psicografiada por Divaldo Pereira Franco y dictada por Manuel Filomeno de Miranda, que tiene muchísimos capítulos en los cuales dedica íntegramente capítulos completos, sobre todo en locura y obsesión, para el análisis de casos, de situaciones en las que ocurre el suicidio y cómo combatirla. Pero sin ninguna duda, bueno, también hay libros de Chico Xavier, donde se aborda esta temática, o sea, psicografiados por Chico Xavier, dictados por diversos espíritus, abordando la temática, poniéndole claridad desde la perspectiva espiritual, pero sin ninguna duda, en la bibliografía espírita en relación al suicidio, hay un clásico que ahora consideramos no ha sido superado, que es el libro psicografiado por Ivonne Amaral Pereira, y que se llama Memorias de un suicida, y que refiere toda la historia de Castelo Branco, que fue un gran escritor portugués. En el libro aparece con un seudónimo, y todas las peripecias que vive después de que él decide lamentablemente suicidarse, y tenemos la posibilidad de acceder a un conocimiento maravilloso en relación a las tareas que se realizan en el mundo espiritual, especialmente un grupo que actúa en todo el mundo, que se llama Siervos de María, un grupo de espíritus dedicados a la atención de los espíritus suicidas, con un trabajo realmente formidable, y que aparentemente está liderado nada menos que por María, la Madre de Jesús, y se denominan Siervos de María. Una tarea realmente maravillosa, fantástica, incomparable. Y otro librito que me atrevo a sugerir es este pequeño librito que se llama Suicidio, una epidemia silenciosa. Es un librito que está avalado por la Asociación Médico Espírita Brasileña, por la Federación Espírita Brasileña y por el IDE, y realmente es pequeñito, pero tiene una información realmente maravillosa. Ha sido editado en Brasil y hace referencia a un grupo que trabaja de manera enfocada y específica en la temática y en la problemática del suicidio, que se llama GAES, Grupo de Ayuda a los Espíritus en Sufrimiento. El libro que mencionamos de Ivonne Amaral Pereira, Memorias de un Suicida, no solo tiene un contenido realmente incomparable en cuanto a la minuciosidad, en cuanto a la información, en cuanto a las tareas que se realizan para beneficio de los espíritus o para asistencia de los espíritus que se han suicidado, sino que también lo encontramos en audiolibro y en una modalidad que fue publicada hace muy pocos años, que realmente es muy recomendable. Lamentablemente está solo en portugués, pero es en una modalidad de radionovela. Es decir, existe una versión de Memorias de un Suicida en la cual, como se hacía antiguamente, son actuadas, son protagonizadas, son interpretadas las participaciones de los distintos personajes del libro, pero solamente con audio, es decir, con música, con voces y con audio, pero actuado. Entonces esa también es altamente recomendable, porque ustedes saben que permite
tomar una dimensión de mucha mayor conciencia del sufrimiento que atraviesan los espíritus que lamentablemente han decidido han tomado esta decisión tan terrible en contra de la vida, en contra del amor, en contra del progreso, y que les va a implicar un sufrimiento inenarrable, incomparable, y que todo lo que estamos haciendo a través de estos programas con Sergio, con vos, Sandra, y con la propuesta de Rubén de los Santos, pretende, sin ninguna duda, ahorrar esos sufrimientos para tantas personas que, como bien dijiste, son alarmantes las cifras. Cada 30 segundos en este momento toma esa terrible decisión en nuestro planeta. A mí me gustaría destacar algo que no lo he leído en ninguna bibliografía, pero que resulta de una entrevista que le hicimos a fines de la década del 80 a Divaldo Pereira Franco, en relación a la pregunta fue específica: ¿cuál es la misión específica o cuál es el objetivo específico del psiquiatra espírita? Y él, sin dudar un segundo, dijo: luchar contra el aborto, contra el suicidio y contra la obsesión. Y después, posteriormente, yo me quedé pensando en la estrecha vinculación que hay entre estos tres objetivos primordiales de un psiquiatra espírita, porque lamentablemente en muchas ocasiones el aborto, cuando el espíritu abortado es inferior, es responsable posteriormente de terribles obsesiones hacia su propia madre, y cuando hay un sentimiento de venganza en el mundo espiritual, se sabe que no hay peor perjuicio que el de inducir al suicidio. Entonces existe una trama oscura, oculta, que vincula estos tres terribles daños a la vida y a la ley de progreso y de amor, que es el aborto, que es la obsesión y que es el suicidio. Y que me parecía importante compartirlo, aunque no esté, que yo sepa, en ninguna de las bibliografías que hemos mencionado. Pues sí, nos esclarece bastante, Sabino. Muchas gracias por tus consideraciones. Y toda esta literatura, pues nos deja saber que nunca sale bien librado quien comete el suicidio, porque además de tener esos dramas o esos problemas que creía terminar con ellos, se le suma el hecho de haber dañado a su materia. Pero también nadie está fuera del amor de Dios y siempre tiene esa esperanza, esa mano que le tenderá la ayuda, como bien dijiste, como se hace en el Valle de los Suicidas, como se hace aquí también en las escuelas espíritas, en la casa espírita, para esa oportunidad de rescate en la siguiente reencarnación o dándole un poco de luz en el lugar donde se encuentren. Y muy positiva la parte de los audiolibros, porque habrá gente, hermanos que estén aquí escuchándonos, que ya no tienen una buena vista o que no es tan fácil hacer esa lectura. Está la parte de que entre ese conocimiento a través de la audición, que también echa a andar esta imaginación y nos trabaja la empatía. Hay otro libro que no trata específicamente acerca del suicidio, es el periespíritu y sus modelados, pero sí hay una parte que va encaminada a lo que sucede a ese periespíritu cuando tomamos esa decisión del suicidio. Y bien, amigos, los invitamos a realizar sus preguntas, sus comentarios. Tenemos una inquietud que nos dicen, bueno, ¿y cómo son los encuentros mediúmnicos de rescate individual y colectivo? ¿Qué nos pudieras decir al respecto, Sergio? Muy bien. Tal vez antes, como una pequeña, como que complementación de como que las referencias que el doctor Sabino nos ha traído, hay también por la Federación Espírita Brasileña un pequeño libro que se llama En Defensa de la Vida,
suicidio no. Entonces, es como una compilación de textos pequeños, pero muy importantes, de diversos autores espíritas, brasileños o no. Entonces, se puede encontrar En defensa de la vida, suicidio no, pero en portugués, ¿no? Aún solamente en portugués, y es una cosa muy preciosa, también como un resumen de estos aspectos importantes. Hay también un libro que se llama Suicidio y sus consecuencias. El suicida en el mundo espiritual y cuando reencarnar, de Gerson Simões Monteiro, que está desencarnado, este autor, y fue presidente de la Federación del Estado de Río de Janeiro, que escribió también sobre eso. Hay un otro libro de la Federación Espírita Brasileña, El martirio de los suicidas, de Almerindo Martins de Castro, que se fue para el más allá hace muchos años, pero dejó esta obra también de la Federación. Y hay un reporter espírita muy conocido en todo el Brasil y tal vez en algunos países de habla hispánica, que se llama André Trigueiro, y ha escrito un libro que se llama Vivir es la mejor opción. Y entonces, muy importante, porque como es muy conocido por causa de la televisión, por ser un reporter muy especial en toda la comunicación y la imprensa brasileña, él, tendo escrito esta obra, el libro es de mucha ayuda, porque la gente va a buscar este conocimiento, independiente de que sean espiritistas o no, porque es, antes de todo, es espírita, pero es un reporter que tiene una capilarización, una capilaridad de la parte de la imprensa o prensa brasileña. Y por último, me gustaría de decir que hay un autor que, por supuesto, Sabino conoce, de São Paulo, que se llama Richard Simonetti, también desencarnado, y que ha escrito el libro Suicidio, todo que usted necesita saber. Entonces, creo que ahora tenemos como que un cuerpo, ¿no?, de conocimiento que nos ayuda cuanto a estas cosas, pero no podemos olvidar, queridos, que nosotros espiritistas aún somos muy pocos en todo el mundo. Somos como que un percentual muy pequeño de toda la comunidad. Entonces, un aspecto tal vez que de considerarmos para la prevención es también la divulgación del espiritismo de una manera general. Porque como Sabino ha puesto cuando empezaba su respuesta, Allan Kardec, ¿no?, habló de estos aspectos. Libros de Emmanuel, de André Luiz, través Francisco Cândido Xavier también. Entonces, es importante como que también para la prevención del suicidio, pero no solo, que la gente del movimiento espiritista de México, de Argentina, de Brasil, donde sea, cuanto más divulgación de las cosas básicas del espiritismo, vamos como que proporcionando que la gente tenga reflexión sobre lo que sea la vida,
¿Quién somos nosotros? ¿Dónde venimos? ¿Por qué la tierra, este mundo, es así, con tantas dificultades? ¿Qué aspectos que debemos desarrollar en nuestra condición personal cuando estamos viviendo pruebas y expiaciones? Porque es un mundo de estas cosas, independientemente si somos espiritualistas, espíritas o que no tengamos ninguna creencia distinta. Entonces, un mecanismo de prevención es mucho la divulgación de las semillas del conocimiento espírita para todo el mundo. De tal manera que es una divulgación por la literatura de una manera general, una divulgación por charlas y conferencias de instrucción con los contenidos espiritistas de una manera general, y también por el ejemplo, para que la gente mire características de hombres y mujeres, jóvenes y viejos, espíritas, cómo son cuando están viviendo sus dificultades personales. Emmanuel nos sugiere, ¿no?, que nosotros hablamos de espiritismo, pero también que nosotros podamos cambiar para mejor, para que nuestras decisiones, palabras, vivencias que se van tornando públicas sean de ayuda para que la gente tenga un interés. ¿Qué habla? ¿Cuáles son los libros que hablan del espiritismo? Y entonces va llegando toda la codificación kardeciana y todo este inmenso conjunto de libros útiles. Lembrando también, recordando también que hoy en día es un problema de salud pública, ¿no, Sabino? En todo el mundo el problema de la depresión y el problema muy relacionado del suicidio, solo para hablarnos del suicidio directo, porque hay también un otro universo muy serio de el suicidio indirecto, porque hay consecuencias. Nosotros, no, como Sabino ha dicho, consecuencias en el más allá, sufrimiento que se va multiplicando, ¿no? Cuando la gente como que se despide de la vida intencionalmente o de una forma indirecta por dificultades morales de la gente en todo el mundo. No podemos olvidar que el mundo es este, un mundo de muchas dificultades. Y cuando Sabino de nuevo trabajó la idea de la enfermedad mental y de los problemas de los abortos inducidos y también problemas de la violencia, de las guerras, todas estas cosas están relacionadas entre ellas, ¿no? Pero volviendo, Sandra, disculpe la vuelta, ¿no? Pero volviendo a la idea de la pregunta, hace muchos años, ¿no?, que estamos con los espíritus. Porque como tuve padres espíritas, yo fui conociendo muy temprano los contenidos de la doctrina y hace muchos años con interés de estar cerca de medios de muchas formas y entonces teniendo la oportunidad de estar en reuniones mediúnicas serias, como decía Kardec. Y estamos trabajando, ¿no?, cuanto a distintos problemas, sobre todo de la salud de las personas. Pacientes que nos buscan
a la casa espírita en el atendimiento fraternal para que tengan por sus problemas médicos, no solo, pero frecuentemente médicos, una ayuda. Entonces hay una experiencia, ¿no? De tal manera que el suicidio va siempre llegando a la casa espírita. Muchas veces son padres y madres, ¿no?, que buscan algo porque sus hijos se fueron, sus padres se fueron, sus hermanos, familiares de un modo general, y buscan a la casa espírita por causa, claro, intuitivamente también, de que hay alguna ayuda que los espíritas pueden dar en términos de conocimiento, información. ¿Dónde están los que se fueron? ¿No? Y entonces hay, hace muchos años, una experiencia, pero una idea tal vez la más interesante que tiene a ver con tu pregunta es que llegan pedidos, solicitaciones cuanto a por WhatsApp, por email, por el Messenger, porque por causa de la pandemia la gente se comunica, ¿no?, con mucho más intensidad, y entonces muchas cosas llegan, no en la casa espírita directamente, pero por los aplicativos e instrumentos de comunicación. Entonces, tenemos recibido muchos pedidos de ayuda porque la gente ya conociendo este trabajo de décadas, todos los días tenemos casos de pacientes con problemas mentales encarnados con ideación suicida, porque en la mayoría tiene depresión, por ejemplo, ¿no?, porque intentaron algunas veces. ¿Qué se puede hacer? Y entonces tenemos herramientas, instrumentalidad en la reunión mediúnica para los aspectos de las obsesiones, porque toda la gente deprimida, depresiva, mucho más cuando con ideación de suicidio, hay siempre obsesión. Entonces, una forma de prevención es cuidar de esos espíritus que están por algún cobro de algo, de alguna deuda de vidas anteriores o de la vida actual, para que tengamos un cambio, una iluminación, un rescate, un diálogo fraternal, algo para un cambio de esta realidad compleja, porque muchas veces es un encarnado con una idea de suicidio, ¿no?, con algunas tentativas antes, pero son muchos espíritus vinculados a una misma persona. Entonces no es simple, no es un diálogo fraternal con un espíritu. Entonces hay experiencia para tratar el colectivo que está vinculado a cada caso, por ejemplo. De tal manera que estas cosas cambian la realidad tanto de la depresión, de la ansiedad, de la esquizofrenia, de la dependencia química por el alcohol, por ejemplo, que también tiene relación con el problema del suicidio. Pero una otra cuestión, que yo voy a poner una semilla apenas, ¿no? Trabajamos con medios muy experientes en mediúnicas de un modo general, en desobsesión de un modo particular y con herramientas más para podermos ser útiles de verdad para todo que hay en este mundo de pruebas y expiaciones. Y entonces
muchas veces con una medium, cuando cuidamos de un caso de depresión o rescatamos a alguien que se fue por suicidio, los medios miran las tinieblas, las zonas abismales, porque hay espíritus que están como que induciendo el suicidio en todo el mundo, país por país, región por región, de tal manera que no basta cuidar de los espíritus que están más cerca, más juntitos de cada paciente con riesgo, o que se fueran ya, que los familiares piden que tengamos informaciones y busquemos ayudarlos en el más allá. Y entonces hay espíritus que son con un poder mental inimaginable, que están en las condiciones de dominación moral, aún en este mundo de sufrimientos, de trastornos médicos, mentales, orgánicos, de guerras, de abortos, de todo que hay de más difícil. Y entonces hay espíritus que el medio hay que bajar cerca de, vamos a decir, del magma de la tierra. Porque ellos no vienen por invitación. Algunos vienen por una herramienta magnética para traerlos para la psicofonía o para la incorporación y el atendimiento propio para ellos. Muchos de ellos hace años están siendo llevados para fuera de la tierra, porque hay un mecanismo previsto por Jesús del aislamiento entre la mala hierba y el trigo. Estas cosas son muy serias. Entonces, el periodo de la transmigración, el periodo del degredo, no sé cómo se habla en español, pero son espíritus tan rebeldes, tan contrarios a la felicidad humana, a todo el trabajo de amor del Maestro Jesús, de tal manera que no hay más tiempo, y muchos de ellos hace años están siendo conducidos por mecanismos propios de la espiritualidad superior, que nos da cobertura para estarmos juntos colaborando en este sentido, porque es como un árbol. Cada caso de suicidio es como una hoja, como que en la copa del árbol. No sé si se dice así en español. De tal manera que no basta, no, es interesante cada hoja. Es un espíritu, es una persona. Siempre es bueno, siempre es especial. Pero cuando vamos teniendo un grupo preparado por décadas para estarmos buscando los aspectos más centrales del árbol, y hoy en día, y hace años, estamos con el tronco del árbol y las raíces que tiene a ver con las enfermedades mentales de un modo general y cuanto a todo que se relaciona al suicidio en particular. Entonces, yo voy a decir una palabra, son monstruos que se van, que tienen formas que no son humanas, pero los medios, donde que yo esté, sea en Brasil, Portugal, Estados Unidos, estamos viajando hace años, y donde estamos, medios distintos miran, sin que yo hable nada, los mismos contextos, esperando una providencia de estos equipos también.
Nos deja pensando mucho todo esto, Sergio, muchas gracias. Y el pensamiento es, bueno, de un encarnado nos podemos esconder, de un encarnado tenemos esa posibilidad aún porque traemos la materia, pero ¿y de un desencarnado? ¿Verdad? De ahí el hecho de, y decimos, bueno, es que yo soy bueno, yo me porto bien, sí, en esta existencia, pero lo de atrás es un rescate necesario. Adelante. ¿Yo? Ah, pensé que levantabas la mano, perdón. Sí, es un rescate necesario que debemos hacer con ese hermano, con esa deuda que tenemos y la única respuesta pues es el amor, es el perdón. Lo que nos... ¿Verdad? No hay duda. Es una cuestión de falta de amor y de otros aspectos de las virtudes humanas en este mundo muy lejos de una condición mejor, pensando en la regeneración para el futuro. Entonces, una idea también, nadie está enfermo de problemas orgánicos serios o de problemas psiquiátricos. En salud mental, solos. Siempre hay espíritus. Yo puedo decir que jamás, abriendo para cuidar de cada caso, no encontramos nada y vamos adelante. Siempre hay, y el mundo mayor nos ayuda con la detección, la identificación, trayendo ellos para el contexto mediúnico para que tengan una orientación, un acogimiento, un cariño, un rescate, el perdón y todo que sea provechoso para cualquier uno. Y la gente va se quedando libre de la obsesión. Muy bien. Tenemos una pregunta. Adelante. Dice María Urdaneta, es difícil. ¿Podría haber atenuantes en algunos casos? Doctora María Urdaneta de Venezuela y gracias por lo siguiente. Si quisieras comentar, Antón, adelante. Damos las gracias. Se nos ha ido el tiempo nuevamente. Son temas muy importantes de tratar cada momento que sea posible. Agradecemos mucho a Sergio, a Sabino Antonio por su tiempo, por su cariño, por toda la información brindada en estos 3 programas y esperamos que más adelante tengamos nuevamente la oportunidad. Si quisiera, Sabino, adelante contestar. Un segundo. Ahí está. Adelante. Decía que por supuesto que cada caso tiene una situación singular. Hay generalidades en torno a la problemática del suicidio, pero también hay particularidades y singularidades que constituyen en algunos casos factores atenuantes. Por ejemplo, una persona que sufra de una obsesión pertinaz y que esté en un estado de conciencia disminuido, puede tener un atenuante en relación a esa situación de suicidio. Hay muchísimas circunstancias muy singulares, muy particulares, que hacen que cada caso, aunque tenga aspectos que se puedan asimilar a otros, tienen condiciones que son muy, muy especiales, muy, muy propias de cada caso y que tendremos que analizar, que evaluar y que además de lo que nosotros analicemos y evaluemos, por supuesto, el mundo espiritual que tiene muchos más y mejores elementos que nosotros, va a hacer el análisis de cada caso y va a colocar de acuerdo a la providencia divina, de acuerdo a la misericordia de Dios, los atenuantes que puedan ser invocados para que el caso en particular tenga una asistencia, un proceso que sea lo mínimo necesario para su rehabilitación, porque
digamos, hay muchísimas diversas situaciones que pueden conllevar a la situación de suicidio. Como ya se dijo, en el 90% de los casos, el suicidio está vinculado a tres cosas fundamentalmente, que es desde el punto de vista, digamos, de académico, ¿no? Que son el 90% de los casos de suicidio está relacionado a la depresión, está relacionado al consumo de alcohol y está relacionado con el consumo de drogas. Y obviamente una persona bajo los efectos del alcohol, bajo los efectos de la cocaína, bajo los efectos de los distintos tipos de sustancias que distorsionan la percepción y de la realidad, tienen situaciones en las que pueden cometer ese delito contra sí mismo con circunstancias que pueden ser agravantes o con circunstancias que pueden ser atenuantes. Muy bien, muchas gracias, Sabino. Y una pregunta más. Tenemos por aquí, nos dice Raquel, buenas tardes desde Argentina, ciudad de Rafaela. Mi pregunta es, ¿cómo podemos nosotros, los encarnados, ayudar para alejar a esos espíritus, a los espíritus obsesores o que quieren lastimarnos, a los espíritus ignorantes, ¿verdad? Que no saben que en realidad al hacer eso se están dañando más a sí mismos. Agradecemos, amigos, su cálida compañía. Los invitamos a compartir este valioso, importante programa porque tiene bastante información respecto del tema y de la prevención del suicidio. Así podemos colaborar también de esa manera. Muchas gracias, Sabino, muchas gracias, Sergio. Y si gustan, adelante, responder la pregunta para despedirnos. Yo puedo hacerlo. Sí, adelante. Claro que, hermana Raquel, buenas tardes. Hay siempre un antagonismo entre el bien y el mal. En la verdad, los obsesores se sienten haciendo algún tipo de cobro de alguna deuda de vidas anteriores, pasadas, pretéritas o por cuestiones de la vida actual. Por otro sitio, ¿no? Nosotros debemos, independiente de espiritistas o no, comprendermos la necesidad de nuestra evolución espiritual. Una idea de estarmos eligiendo nuestras acciones, pensamientos, decisiones, elecciones de una forma que sea más de acuerdo con las leyes de Dios, con el Evangelio de Jesús. Buscarmos el recurso de la oración, espíritus con problemas más serios, vamos a decir, no le gusta cuando la gente está en el templo, cuando está buscando una literatura que sea de iluminación personal, de tal manera que nuestros cambios personales para mejor va siendo algo que los espíritus de cierta condición no les gustan y se van porque desisten, vamos a decir, de estar todo el tiempo buscando algo cuando estamos cambiando nuestra naturaleza, cuando estamos buscando una reforma interior, una educación de los pensamientos, de los sentimientos, ¿no? Para mejor en parámetros de vida eterna. De tal manera que estas cosas son antídotos, son vacunas. Y toda la humanidad necesita, porque la humanidad que está acá, los encarnados, pero también la mayoría de los desencarnados, somos almas enfermas. Mismo que no tengamos diagnósticos formales por cualquier profesional de salud. De tal manera que la Tierra es una escuela inmensa, básica, de educación moral, espiritual básica.
pero los espíritus también nos dicen que la tierra es un gran hospital, un inmenso hospital de almas. Por eso nuestra predisposición hoy es el cáncer, mañana es el autismo, otro día es la epilepsia, otra vez es una cuestión de tuberculosis o una cuestión que sea metabólica, hipertensión, diabetes, enfermedad coronaria. Entonces, hay miles de enfermedades estudiadas por la medicina. La mayor parte orgánicas y una parte importantísima, pero numéricamente un poco menor, que es el problema de la psiquiatría, de los trastornos mentales. O que significa que tenemos una predisposición. Por eso la evangelización, la educación cuanto a valores, quanto a virtudes que devemos buscar, es la vacuna que Dios nos ha ofrecido. ¿Y quién es el médico más importante, que es médico de todo este hospital que es la tierra? Es Jesús y sus enseñanzas. Si yo no cambio, no hago sus prescripciones hermosas para un cambio personal, yo puedo quedarme más vulnerable a una acción obsesiva más fuerte y por lo tanto induciendo problemas médicos de cualquier tipo. No hay enfermos sin espíritus cerca de algún modo. Entonces, oración, evangelización, conocimiento espiritista, pero también de otras naturalezas que la gente puede tener afinidad, arte, cultura, ciencia, cosas que llevan a una evolución del pensamiento de cada uno. Entonces, Dios es un Padre de amor y ofreció inúmeros contenidos iluminados para que nosotros nos vinculemos a ellos para nuestra progresión, para una progresión fundamental, no solo para estarmos más protegidos de influencias ocultas, de espíritus obsesores, para nuestra propia evolución, satisfacción, felicidad, libertación y todo lo que sea relacionado a eso.